Buenos días, hermanos. Todavía es buenos días, ¿no es cierto? Faltan 20 minutos, así que esperamos poder avanzar en estos 20 minutos lo que queda, ¿no es cierto?, de lo que es el tema de esta mañana. Para mí es un gozo poder estar acá en esta iglesia tan hermosa que es la iglesia Cabramata West, ¿no es cierto? Para los que no me conocen, porque igual veo algunas caras nuevas, me presento. Mi nombre es Luis Gutiérrez, ¿no es cierto? Nosotros veníamos acá por muchos años. Y hoy día estamos acá con Gaby, mi esposa, y Isabela y Nicole, que están con nosotros. Sí, un gusto poder verlos y saludarlos. Realmente para mí, como le decía, me siento muy contento y un poco nervioso, pero contento al mismo tiempo, porque siempre cuando uno se pone acá al frente, ¿no es cierto?, a poder preparar un mensaje, una meditación, siempre yo creo que si no siente nervios, es porque, ¿no es cierto?, no hay algo que está fallando. Pero gozoso de estar acá, como le digo, ver a los niños, en especial esa hermosa historia que fue presentada por Livni, muy bonita, ¿no es cierto?, que siempre tenemos que darle la prioridad a Dios. Y el tema de hoy día, la meditación de hoy día, se trata acerca de algo parecido. Como podemos ver el título, ¿no es cierto?, esta semana cuando hablaba con Pedro para ver el tema que se iba a presentar, es básicamente algo muy simple, que como ustedes pueden ver ahí en la lámina, ¿no es cierto?, dice preparando el camino. Me gustaría, por favor, si Brian pudiera proyectar lo que hemos preparado, un pequeño PowerPoint, para más o menos poder hacer algo que sea, ¿no es cierto?, que podamos compartir y podamos nosotros mismos también, que me pueden ayudar a leer, por favor, porque así se hace un poquito más ameno, ¿no es cierto? Estamos entre amigos y hermanos, poder disfrutar. Como siempre, uno se hace preguntas en la vida y ¿qué significa preparar el camino? Si lo pudiéramos hacer como una consulta que se le pudiera hacer acá al grupo que está hoy día presente. ¿Qué se le viene a la mente cuando uno dice tenemos que preparar el camino? Uno le viene a la mente que, por ejemplo, si me ayudan, si alguien tiene algo que me pudiera ayudar diciendo, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo, ¿qué significa para ti preparar el camino? Hablando en forma general, ¿qué me pudieran decir? En forma general, por ejemplo, cuando yo leía esto, me ponía a pensar y decía, wow, preparar el camino se puede aplicar a muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno vive en una vida rural, ¿no es cierto?, como nos ha tocado vivir a nosotros ya en un espacio bien lejos, siempre se ve que hay muchas veces la municipalidad está preparando el camino. Uno llega a un lugar y se ve que han cortado el camino y están trabajando los camiones y uno dice, wow, ¿verdad? Y como son tan rápidos acá de hacer las cosas, que uno pasa la semana después y tiene un camino perfecto, ¿no es cierto? Una calle linda, hermosa, para poder llegar a su destino. También yo me hacía la pregunta cuando estaba meditando y decía, ¿qué significa preparar el camino en mi vida laboral? Por ejemplo, cuando uno ya termina la high school y desea llegar, ¿no es cierto?, a la universidad, al TAFE o hacer algo con su vida, obviamente uno no va a llegar y se va a saltar esos 4 o 5 años de estudio, de práctica, y va a ir a ejercer lo que está queriendo hacer. ¿Es así o no es así? Uno tiene que estudiar, es lógico. Y eso también puede ser una forma de aplicar, ¿no es cierto?, preparando el camino para llegar al destino que uno quiere en lo que es en el sentido laboral. Ahora, si yo le preguntara a usted en la forma cristiana, aplicándolo en nuestra forma cristiana, en nuestra vida cotidiana que tenemos como cristianos, ¿qué significa para nosotros preparar el camino? Así es. Así es. Gracias, Magnolia, por su colaboración. Así es, ¿no es cierto? Y justo en este día, como les decía en esta mañana, me gustaría compartir con nosotros algo que realmente en esta última semana me ha hecho pensar mucho. Y es eso. Como dice Magnolia, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que nos ayuda para que nuestra fe pueda crecer, pero no solo crecer, sino también tomar los ejemplos que se ven en la Biblia, ¿no es cierto? Y uno de los ejemplos que me gustaría meditar en esta mañana lo encontramos en el libro de Lucas.
en el libro de Lucas. Lucas 1, en el versículo 5 al 13. Los que tienen su Biblia, excelente. Y a mí que me cuesta leer un poquito, vamos a ver si funciona esta cosa. Espere, vamos a ver si funciona No funciona. Ahí está. No sé si ustedes leen ahí la pantalla, los que no tienen su Biblia a la mano, y los que me quieran acompañar en la lectura dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ¿qué dice acá? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, una pequeña descripción, como decíamos acá, de Zacarías y Elizabeth. Nos da una descripción que él era un sacerdote, ¿no es cierto?, de Israel, y que él practicaba, ¿no es cierto?, como lo hacían en ese tiempo. Como lo hacían en ese tiempo, ¿no es cierto?, él tenía que practicar su labor, su trabajo. Y acá nos cuenta que dice que Elizabeth era estéril, pero no solamente eso, sino que ella era de edad avanzada. Según dice la historia que en el pueblo judío, en la antigüedad, cuando un matrimonio se casaba, lo que primero se esperaba era que tuvieran hijos, que procrearan. Pero acá ellos estaban conformes, según lo que dice acá la Escritura, que ya eran de edad avanzada y que ella era estéril, entonces eso significaba que no tenían hijos, ¿no es cierto? Pero si seguimos la lectura y vamos a esperar, si me ayudan con la siguiente, si seguimos en el versículo 10 en adelante, dice, si siguen en sus Biblias, no sigamos ahí está, ahí está, bien. El 10, una más atrás, por favor. Ahí está. Entonces estábamos, ¿no es cierto?, cuando le tocó, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte, ¿no es cierto?, ofrecer el incienso. ¿Y a dónde entró? Zacarías entró al santuario del Señor. Gracias. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pies a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué pasó con Zacarías? Y se turbó, dice, Zacarías al verle, y le dio temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan. Entonces acá podemos ver que ellos, ¿no es cierto?, aunque a lo mejor al frente del mundo que ellos vivían, se veían una pareja buena, ¿no es cierto? Y ante los ojos de Dios hacían lo correcto. Pero también ellos tenían una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? De tener un hijo, de tener un bebé, de procrear. Y acá, como podemos leer y ver, ¿no es cierto?, que se le apareció el ángel y le dice, tu oración ha sido oída y contestada. Qué lindo escuchar esto, porque al leer esto yo me ponía a pensar y digo, wow, qué fuerte tiene que haber sido para Zacarías, porque presenciar algo, entrar a un lugar, como decía, ¿no es cierto?, entrar al templo para ofrecer el incienso, y cuando él se da vuelta y ve ahí a la derecha, ¿qué es lo que vio? Un ángel, y el ángel le dijo, no temas, aunque él pudo sentir que Zacarías tenía temor en su corazón. ¿No es así? Y qué lindo que directamente el ángel, que más adelante se sabe que es el ángel Gabriel, que le dice, no temas, porque tu oración ha sido escuchada por el Altísimo y se te va a conceder lo que tú has pedido y tu hijo se llamará Juan, ¿no es cierto? Y si seguimos acá, la descripción del ángel, ¿qué es lo que le decía en ese momento? Le decía, y tendrás gozo y alegría,
y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces este no era un bebé común y corriente, no era un bebé que iban a ser así para la felicidad de sus padres, ¿no es cierto? Como nos pasa a nosotros cuando vamos al doctor y nos dicen, está encinta su señora, o para nosotros cuando fue la primera vez fue una gran sorpresa que no sabíamos qué decir, ¿no es cierto? Acá realmente la descripción que dice, tendrá gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. ¿Por qué se alegrarán de su nacimiento? Si me ayudan leyendo en el versículo 15 dice, ¿no es cierto? Porque será grande delante de Dios. Tiene unas características especiales, dice que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y si seguimos, ¿no es cierto?, la descripción del ángel le dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces este bebé que ha sido anunciado, ¿no es cierto?, por el ángel Gabriel, que en ese momento cuando, como le digo, al contemplar o a ver esa imagen de Zacarías escuchando estas palabras, no solamente tenía respuesta a su oración, sino también este bebé venía con una misión especial. Y esa misión era preparar al Señor, ¿no es cierto?, un pueblo bien dispuesto. Al escuchar esto y al leer esto, cuando yo leía esto y meditaba, decía, wow, tantas veces yo he escuchado acerca de Juan el Bautista, pero nunca le he dedicado el tiempo para poder investigar un poco más atrás. Como decir, acerca de su... O sea, yo sabía que su mamá era Zacarías y Elizabeth, pero no le había dado la atención necesaria, ¿no es cierto?, de poder ver realmente la importancia, la misión que le encargó el ángel cuando le dijo, tu hijo va a hacer esto y esto y esto. Porque siempre hemos escuchado de Juan el Bautista como el gran predicador, ¿no es cierto?, como vamos a ver adelante, pero realmente verlo acá y escuchar acá me llena de gozo sabiendo que ese bebé desde el vientre, como decía, ¿no es cierto?, el pasaje anterior, ya venía lleno del Espíritu de Dios. Y así como podemos seguir, ¿no es cierto?, nosotros en el libro de Lucas no lo vamos a hacer por el tiempo, porque se nos está yendo el tiempo, pero seguimos más adelante, ¿no es cierto? Fue justo después de estos versículos, del versículo 17, fue cuando ahí Zacarías cuestionó a sí mismo, porque él como que preguntó y le dijo al ángel, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Y qué le dijo el ángel? Le dijo, desde este momento ahora tú vas a quedar mudo. Así dice la historia, así dice la lectura más abajo. Como le digo, no la vamos a seguir más abajo por el tema del tiempo. Pero fue así como él después, cuando ya terminó de orar, de hacer, ¿no es cierto?, dar el incenso, salió al pueblo y no hablaba. Y la lectura dice que él cumplió su tiempo y después regresó a casa. Y fue así como su esposa Elizabeth quedó encinta y después pasó el tiempo, dice acá, y dio a luz a un varón. Fue así como, si seguimos ahora leyendo un poquito más, dice acá en Lucas, vamos a seguir acá, en los versículos anteriores a esto, ¿no es cierto?, en Lucas 67, el 75, dice que que Zacarías acá, él profetizó y le daba gracias a Dios. ¿Por qué le dio gracias a Dios? Porque vamos a leer lo siguiente. Pero anterior a eso, cuenta la escritura que cuando fueron a hacer la circuncisión, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, tenían que ponerle el nombre. Y todos pensaban que el nombre de él iba a ser Zacarías, como su padre. Pero fue así como Zacarías, ¿no es cierto?, pidió una pancarta, o como podemos decir, un clipboard o algo, para escribir. Y él fue el que escribió y puso, el nombre de Juan. Y cuando fue así, su boca fue abierta, dice, y su lengua ya, él pudo hablar y regocijarse. Y este fue el regocijo que él sintió en ese momento, y dice lo siguiente, Lucas 67 al 75 dice lo siguiente, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos
los que nos aborrecen. Y si seguimos la lectura más adelante dice, y Zacarías, vamos a ir acá. Ahí estamos, el 72. Dice, terminamos en el 71 diciendo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y en el 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dice, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Acá nosotros podemos ver que realmente, ¿no es cierto?, Zacarías se regocijaba en el Altísimo, le daba gracias a Dios, porque él sabía la importancia de ese bebé que él estaba teniendo o que ya habían tenido hace unos días atrás. Y él sabía que ese bebé venía, ¿no es cierto?, con un propósito especial, que a lo mejor él, después de haber vivido esa experiencia con el ángel Gabriel, cuando se le acercó, cuando le dijo, cuando le describió lo que iba a hacer, ahí recién él estaba entendiendo realmente la importancia de ese encuentro que él había tenido. Si seguimos más adelante, para avanzar acá, en Lucas 1, si me ayudan, acá, ahí está, Lucas 1, 76 al 79 dice lo siguiente, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿No es cierto? Qué importante es leer esto, porque este niño, ¿no es cierto?, aparte de ser un niño especial, de ser una bendición de Dios, iba a ser un profeta del Altísimo, porque iba a ir delante de la presencia del Señor para preparar su camino. ¿Y cómo iba a preparar el camino? Acá dice lo siguiente, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Wow, al leer esto yo quedé impactado, porque esto era todo un preámbulo de lo que iba a pasar con Juan el Bautista antes que él realmente comenzara su ministerio. Y si acá nosotros podemos leer la descripción que nos encontramos en el libro de Lucas, nos hace pensar realmente qué preparación, ¿no es cierto?, iba a tener Juan el Bautista. ¿Qué responsabilidad iba a tener Juan el Bautista? Porque esta misión que se le estaba encargando de preparar el camino, ¿no es cierto?, de predicar a multitudes, porque preparar en tal forma de que pudiera él sentir, ¿no es cierto?, que él no era el Mesías, sino él era el mensajero, el profeta, como decían en los versículos anteriores. Yo me pongo a pensar y digo, wow, qué misión realmente tenía este hombre. Al leer la historia, al leer la escritura, ¿no es cierto?, nosotros podemos entender que así como tocó en el año cuando les tocó salir a Jesús, ¿no es cierto?, y viajar a Egipto, así también le tocó salir a Elizabeth con su hijo, Juan el Bautista, y se lo llevó al desierto. En la escritura y al leer los escritos de la hermana White, dice que esto era necesario, que Juan el Bautista pudiera tener ese crecimiento, porque el mensaje que él iba a predicar no lo iba a obtener por intermedio de la enseñanza en las sinagogas o él aprendiendo con los demás sacerdotes, porque él había sido llamado para una misión especial. Y la misión que tenía Juan el Bautista es la siguiente, ¿no es cierto?, como nosotros podemos ver acá y podemos leer en el libro de Mateos, en el capítulo 3, verso 1 y 2, y dice acá, en aquellos días se presentó, ¿quién fue que se presentó? Juan el Bautista. ¿Y él a dónde predicaba, dice? En el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que él le decía y clamaba a la multitud? ¿No es cierto? Yo me imagino esta escena. Yo sé que nosotros ahora leemos la Biblia
¿no es cierto? Leemos la Biblia acá y son palabras. Pero yo me imagino haber presenciado esta escena, haber visto realmente a Juan el Bautista predicar, tiene que haber sido algo poderoso. Sabe que al leer unos relatos también ahí me impactaba porque decía que en el pueblo de Israel, cuando predicaba Juan el Bautista, la gente escuchaba. Era tan fuerte su mensaje, tan poderoso, que dice que hasta los gobernadores, hasta los sacerdotes, los saduceos, se arrancaban. Y no, mientras la gente se acercaba a bautizarse, ellos se arrancaban porque le temían. De hecho, también hay un relato ahí que se encuentra más adelante, ¿no? Que dice que incluso que el rey Herodes en un momento le tuvo miedo. Él lo quería matar, pero le tuvo miedo a acercarse por la influencia que Juan el Bautista tenía a donde él caminaba. Y si seguimos viendo más adelante, en el libro de Mateo 3, en el versículo 5, 6 y 11 dice lo siguiente. Y él dice, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Quién iba hacia esto? Juan, ¿no es cierto? Juan salía a la multitud, dice, y la gente venía, corría hacia él, dice, y los bautizaba en el río Jordán. Pero lo más lindo y lo más que me encantó de todo este relato, dice lo siguiente en el versículo 11, que Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá podemos reconocer, ¿no es cierto?, ver que él reconoce a Cristo Jesús, ¿no es cierto?, como al que él venía a prepararle el camino. Acá nosotros podemos ver que la humildad de Juan el Bautista, como él dice acá, que yo no soy, dice, digno ni de su calzado, ¿no es cierto? Dice acá, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar. Me imagino, a pesar de lo fuerte que este hombre era en su prédica, él siempre, ¿no es cierto?, como se dice en inglés, él tenía ese acknowledgement, que en español me cuesta usar esa palabra porque no la desconozco, pero él tenía ese reconocimiento, el reconocimiento, ¿no es cierto?, que él era un soldado del Altísimo, de Dios. Y eso para mí me impactaba porque muchas veces uno escucha mensajes alrededor del mundo, ¿no es cierto? Hay gente que se enaltece sí mismo como predicadores, como mensajeros de Dios, pero no reconocen o no le dan, ¿no es cierto?, ese reconocimiento que se merece, que nosotros somos, acá en la tierra, nosotros somos mensajeros, porque nosotros estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo justo en ese momento, ¿no es cierto? Juan el Bautista, él estaba preparando el camino ¿para quién? Para que Cristo Jesús pudiera iniciar su ministerio. Y si nosotros seguimos viendo acá en los próximos versos, fue aquí cuando él dice acá que él tuvo un encuentro especial. Qué glorioso tiene que haber sido este encuentro. Cuando leemos en el versículo 13 dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué le dijo? Se opuso, ¿no es cierto? Le dijo, ¿yo cómo te voy a bautizar a ti? Si yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le respondió Jesús en el verso 15? Le dijo Jesús, ¿no es cierto? Le dijo Jesús, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista con su humildad? Cumplió lo que le dijo, ¿no es cierto?, el Señor Jesús. Qué hermosa escena tiene que haber sido esta escena, ¿no es cierto?, en el río Jordán. Cuando se acercó, imagínense, Jesucristo y Juan el Bautista para poder ser bautizado. Para poder cumplir, como decía Cristo Jesús en el versículo, ¿no es cierto?, 15, que tenía que ser así para que se cumpliera lo que había sido profetizado, lo que había sido escrito en otros libros de la Biblia. Si seguimos más adelante, y dice acá, en Mateo 3, ¿no es cierto?, 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y dice, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, ¿no es cierto? Amén y gloria a Dios, porque acá podemos ver nosotros un siervo de Dios que preparó el camino para Cristo Jesús. Un siervo de Dios que se dedicó toda su vida, como dice la Escritura, toda su vida fue enfocada en llevar la misión adelante. Él no se desvió ni para la derecha ni para la izquierda, sino siguió enfocando siempre sus ojos en ese Dios que le había hablado a su padre hace muchos años atrás, la misión que él tenía que cumplir. Mis queridos hermanos, como podemos ver, vemos una página en blanco ahí. ¿Por qué está en blanco? Porque me ponía a pensar y digo, bueno, ok, al presentar este mensaje o al presentar este relato bíblico a mis hermanos en la iglesia Cabra Matahués, ¿qué más podemos sacar de esto? Y yo me he puesto a pensar en esta semana y en estos días y tengo el convencimiento que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Siento yo en mi corazón esa necesidad de compartir con ustedes, ¿no es cierto? Que no es casualidad que estamos acá en este lugar hoy día. Que no es casualidad que a mí me tocó manejar 2 horas para llegar acá y casi no llegamos. Casi no llegamos, pero llegamos con la justa, como se dice. Pero siento ese gozo en mi corazón porque si es que no vamos a captar nada de lo que se ha podido presentar en esta mañana, que captemos eso. Que así como Dios, por intermedio del ángel Gabriel, se presentó a Zacarías para decirle que su hijo, que aún no había nacido, todavía no estaba en el vientre de la mamá, iba a tener una misión especial para preparar ese camino, ¿no es cierto?, para la venida de Cristo. Así también hemos sido nosotros llamados por intermedio del poder del Espíritu Santo para que arreglemos nuestra vida, para que cambiemos nuestra vida y para que tomemos una decisión por Cristo Jesús, no mañana, sino hoy día, para que nosotros podamos cumplir esa misión. A lo mejor algunos de nosotros podemos decir, no, es que nosotros no hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. O a lo mejor podemos decir, no, yo vivo una vida pecaminosa, en lo cual me impide que yo me pueda acercar o asimilar a lo que hacía Juan el Bautista. Pero hermano, solamente te quiero decir en esta mañana lo siguiente, que Dios, así como con Juan el Bautista lo creó tan especial, así también te ha creado a ti y me ha creado a mí. Y así como Él sabe que vamos a caer, Él también sabe que nosotros podemos levantar si es que nosotros confiamos en nuestra vida y le entregamos nuestra vida a Él. Porque queramos o no queramos, y esa es la verdad. Eso no se lo dice la iglesia adventista o la iglesia, cualquier otra iglesia, pero se lo dice la Biblia, que Cristo Jesús viene pronto. Y queramos o no queramos, pero va a venir pronto. Y si nosotros no cumplimos nuestra misión a la que hemos sido llamados, la va a cumplir otro. Pero hermano, yo sé que tú estás acá porque tú tienes una necesidad en tu corazón. Y esa necesidad es entregar nuestro corazón a Cristo Jesús. Porque esa necesidad que me pongo a pensar y siempre repito lo mismo, yo sé, pero así como esa convicción que sintieron los hermanos cuando fueron a golpear mi puerta hace más de 30 años atrás, y yo venía a esta iglesia de chiquitito de visita, ¿por qué no yo voy a poder tener esa convicción? ¿Por qué no voy a tener yo, no es cierto, sacarme la vergüenza, ir a golpear la puerta de mi hermana, de mi amigo o de mi vecino? Acá no se trata el llamado de esta mañana, no se trata de que nosotros pensemos a lo grande. Por ejemplo, decir, no, es que si yo no soy un predicador como un evangelista, de esos que van a la radio, esos que llenan estadios, esos que bautizan 1,000 o 2,000 personas, si yo no soy ese tipo de evangelista o ese tipo de predicador, no valgo la pena. Bueno, eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana, que ese pensamiento, ¿quién nos trae a la mente? El enemigo. Porque el enemigo siempre nos pone esa negatividad que nosotros podemos sentir que no somos justos ante los ojos de Dios. Muchas veces nosotros podemos escuchar gente predicar, podemos ver en la tele o podemos ver muchas cosas de lo que pasan en el mundo. Pero el llamado que tiene Dios en esta mañana es bien simple. No hay ninguna fórmula secreta que nosotros tenemos que aprender o aplicar a nuestra vida
para poder tomar la mano de Cristo Jesús como nuestro Salvador. No hay ninguna fórmula que nos impida. Solamente, como les decía, en esta mañana, solamente la Biblia nos dice lo siguiente, en Marcos 1:17, que le dijo Jesús a sus discípulos, ¿no es cierto? Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el llamado que nos tiene en esta mañana. Nuestro Salvador nos dice que nosotros tenemos que ir a Él para que nosotros seamos pescadores de hombres. Muchas veces confiamos nosotros en nuestro poder, en nuestra fuerza, pero cuando llegamos a tocar una puerta no sabemos qué decir. Muchas veces nos podemos llevar sorpresa también porque pueden haber muchas personas, ¿no es cierto?, que uno dice, no, esta persona no. ¿Cómo? ¿Cómo va a ir a hablar? Y nos da la sorpresa que muchas veces esas personas, sobre todo los ancianitos, ¿no es cierto?, los ancianitos que van y golpean puertas y dan ese mensaje, porque tienen la certeza que lo hacen no en forma personal, sino lo hacen con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, les doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me han dado de poder pararme acá al frente de ustedes. Les doy gracias porque, como les decía, no era un mensaje largo, era un mensaje corto. Pero tengo la certeza que así como Dios llamó a Juan el Bautista, así Dios te llama a ti y me llama a mí. Porque queremos todos juntos, ¿no es cierto? A pesar de la distancia, yo eso le digo a Gaby, a mi señora le digo, a pesar de la distancia de la iglesia que tenemos nosotros ahora, que nos venimos, de hecho venimos a lo lejos, pero tengo esa necesidad de que me encantaría que podamos llegar, ¿no es cierto?, a presenciar la segunda venida de Cristo con mis hermanos también de la iglesia Cabramata West. Así